Tres. Buenas noches para todos. Mi nombre es Nini Buzos y junto con mis compañeros vamos a hablar sobre la conformación y evolución de la banca en diferentes países, pues tomamos como referencia el país de Ecuador, Costa Rica, Francia y Japón. Bueno, lo que buscamos con este análisis es entender cómo ha cambiado el sistema financiero en cada uno de esos países, qué características tiene y por qué la banca es tan importante para la economía. Tenemos una introducción que para comenzar, pues es importante tener claro que la banca cumple una función fundamental dentro de cualquier país, porque pues esto permite mover el dinero dentro de la economía, facilitar el ahorro, otorgar créditos y apoyar la inversión. Pero algo interesante es que la banca no se desarrolla igual en todos los lugares, pues porque cada país la ha construido de manera distinta, dependiendo así de su historia, sus crisis, sus decisiones políticas y su nivel de desarrollo económico. Por eso, analizar esos cuatro países nos permite ver cómo un mismo sistema, como el bancario, puede funcionar de formas muy diferentes. Bueno, acá tenemos la descripción de cada país. Bueno, antes de entrar al análisis, vale la pena ubicar un poco el contexto de cada país. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador se caracteriza por tener una economía dolarizada, bastante apoyada en exportaciones primarias y con supervisión estatal dentro de su sistema financiero. Costa Rica, en cambio, tiene una economía más estable y abierta, con bastante peso del sector servicios y una participación importante de la banca estatal. Francia ya presenta una economía desarrollada con una regulación financiera fuerte y una integración importante al sistema europeo. Y por último, Japón es una potencia industrial y tecnológica con un sistema financiero sólido y con herramientas monetarias mucho más avanzadas. Entonces, desde aquí ya podemos ver que estamos comparando países con estructuras económicas bastante distintas y pues que eso nos refleja también, y eso refleja también en su sistema bancario. Buenas noches, mi nombre es Dina Luz Díaz. Les voy a hablar sobre la creación del dinero en cada país. Si hablamos de la creación del dinero, vemos que todos estos países han pasado por procesos de transformación bastante importantes. En Ecuador al inicio hubo emisión privada, luego se creó el Banco Central en el año 1927 y más adelante, en el año 2000, se adoptó la dolarización. En Costa Rica también existió una etapa inicial con presencia de banca privada, hasta que se creó el Banco Central en 1950, lo que permitió tener mayor control sobre la emisión monetaria. En Francia, el dinero evolucionó desde un sistema basado en metales preciosos hacia un modelo fiduciario moderno, respaldado por la confianza y por la regulación institucional. Y en Japón, el proceso pasó desde el uso de metales hasta una modernización mucho más estructurada con la creación del Banco de Japón en 1882. En general, lo que podemos concluir es que en todo fueron pasando de sistemas más básicos a descentralizados a modelos más organizados y controlados. Eh, Pasamos a la evolución del sistema financiero. En esta parte empezamos a ver cómo fue evolucionando el sistema financiero de cada país. En el caso de Ecuador, su evolución estuvo muy marcada por varios cambios importantes. Primero tuvo una etapa en banca privada, luego se dio una centralización monetaria, después atravesó una crisis financiera bastante fuerte en 1999 y finalmente esto llegó a la dolarización que cambió por completo la forma en que funciona su sistema financiero. Eh, por su parte, Costa Rica tuvo un proceso un poco más estable. Comenzó con una etapa inicial de banca privada, luego pasó a una fase de centralización estatal, después vino una apertura financiera y finalmente se consolidó un modelo mixto entre la banca pública y la banca privada.
Lo interesante es que aunque ambos países son latinoamericanos, sus procesos no fueron iguales. Ecuador tuvo una transformación más marcada por la crisis, mientras que Costa Rica avanzó de una forma más gradual y organizada. Buenas noches, mi nombre es Alexis Calderón y continuamos con la evolución del sistema financiero entre Francia y Japón. Si miramos a Francia y Japón, vemos dos casos de evolución financiera mucho más ligados a procesos de modernización económica. En Francia, el sistema financiero pasó por una etapa inicial más fragmentada, luego tuvo una fuerte intervención del Estado, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y más adelante avanzó hacia una etapa de liberización y finalmente se integró al sistema financiero europeo. En Japón, el proceso estuvo muy relacionado con su fortalecimiento institucional y económico. Primero se dio una organización financiera más estructurada, luego vino la reconstrucción económica, después se enfrentó a algunas crisis y posteriormente avanzó hacia una etapa de modernización monetaria. En ambos casos vemos que la evolución del sistema financiero estuvo muy ligada al crecimiento económico del país y a su capacidad de adaptación frente a cambios internos y externos. Una vez que un sistema financiero se consolida, entra en un juego otro elemento clave, la política monetaria. La política monetaria tiene unos instrumentos. Vemos los instrumentos de política monetaria que básicamente son la herramienta que utilizan los bancos centrales o las autoridades monetarias para mantener el equilibrio económico. En Ecuador, como el país está dolarizado, no cuenta con una política monetaria propia en el sentido tradicional porque no puede emitir su propia moneda ni manejar directamente ciertas variables monetarias, por eso depende más de la regulación financiera y de la política fiscal. En Costa Rica sí existe mayor autonomía y el Banco Central utiliza herramientas como la tasa de interés, el encaje legal, las operaciones de mercado abierto y la intervención cambiaria. En Francia, la política monetaria ya no depende únicamente del país, sino que está determinada por el Banco Central Europeo, especialmente en temas como inflación y liquidez. Y en Japón, el Banco de Japón ha utilizado instrumentos bastante avanzados como tasas de interés bajas, compra de bonos y políticas expansivas para estimular la economía y combatir la deflación. Entonces aquí vemos claramente que no todos los países tienen el mismo nivel de control sobre sus políticas monetarias. Buenas noches, mi nombre es Paola López y les voy a hablar de mercados capitales. Ahora pasamos al mercado de capitales, que es otro indicador importante para entender qué tan desarrollado está un sistema financiero. En el caso de Ecuador, el mercado de capitales sigue siendo limitado, con menor liquidez y mayor dependencia del financiamiento bancario tradicional. Por otro lado, Costa Rica muestra que el mercado muestra un desarrollo intermedio, aunque todavía existe participación moderada y bastante espacio para crecer. En contraste, Francia cuenta con un mercado de capitales mucho más desarrollado, con alta liquidez, regulación sólida y mayor diversificación financiera. Y Japón también presenta un mercado bastante fuerte y estable, apoyado en una cultura de ahorro importante y en una estructura económica consolidada. En resumen, el mercado de capitales permite ver qué tan amplias son las opciones de financiamiento de un país y qué tan maduro es su sistema financiero. Si hacemos una comparación general entre los cuatro países, podemos ver que cada uno tiene un rasgo muy particular dentro de su sistema bancario. Ecuador se diferencia por dolarización, que le dio estabilidad, pero también le quitó autonomía monetaria. Costa Rica destaca por su estabilidad, y por el equilibrio entre la banca pública y privada.
Francia sobresale por su integración al sistema europeo y por la fortaleza de su regulación financiera. Y Japón se caracteriza por el uso de políticas monetarias avanzadas y por la solidez de su estructura financiera. Esto nos muestra que no existe un modelo único ideal, sino distintas formas de organización financiera que responden a la realidad de cada país. Para concluir, podemos decir que la evolución de la banca en estos países demuestra que el sistema financiero es una pieza clave dentro del desarrollo económico. En Ecuador, la dolarización marcó un cambio importante, donde la estabilidad, aunque con limitaciones en política, dándole estabilidad, aunque con limitaciones en política monetaria. En Costa Rica logró consolidar un sistema financiero estable y organizado, apoyado en la combinación de banca pública y privada. Francia ha construido un sistema sólido, regulado e integrado con Europa, lo que le ha permitido mantener estabilidad y competitividad. Y Japón desarrollado un sistema financiero fuerte, moderno y respaldado por políticas monetarias avanzadas y una estructura sólida, institucional sólida. En general, este análisis nos permite entender que el sistema financiero bien estructurado no solo organiza el dinero, sino que también impulsa el crecimiento y la confianza y la estabilidad de un país. Más allá de su función económica, la banca también refleja la capacidad de un país para adaptarse, sostenerse y proyectarse hacia el futuro. Muchas gracias y buenas noches.